Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá volví para un nuevo video del proyecto de historieta histórica. Sería el tercero en este caso y es el video que se ocupa puntualmente de obras referidas a la última dictadura cívico-militar en Argentina. Antes de pasar a lo que es estrictamente el contenido del video de hoy, contesto algunas preguntitas que me estuvieron haciendo respecto de los videos anteriores. Bueno, sí, una evidente, las imágenes que van pasando de fondo y que van a pasar también de fondo en este video son imágenes que corresponden a las obras de las que estamos hablando, pero no necesariamente coincidan con el momento del video en el que yo estoy hablando de esa obra, ¿sí? O sea, incluso trato de ponerlas en orden, pero no necesariamente en el segundo en el que estoy hablando de ese tema. Lo otro respecto del proyecto. El proyecto está armado con el material al que tuvimos acceso los profesores que formamos parte de él, ¿sí? Es decir que sí, es altamente probable que algún material no lo conozcamos o no lo tengamos accesible y perfectamente quien quiera aportar conocimiento de nuevo material es bienvenido, porque obviamente no conocemos todo el espectro de todas las obras que pueden existir relativas al tema de la historieta histórica. Tratamos de dar un muestreo lo más amplio posible dentro de lo que es nuestro conocimiento y nuestras posibilidades de entrar en contacto de manera física o virtual con el material. Bien, creo que era eso esencialmente lo que me habían planteado. Yendo entonces específicamente a lo que sería el contenido de esta tercera clase. Bueno, venimos de una segunda clase donde pasamos ya al tema puntualmente de las luchas que caracterizaron la historia de la Argentina durante el siglo XX, desde lo que vimos de la Patagonia rebelde, de Bayer y su adaptación en historieta, del golpe de Estado del 55, los conflictos internos dentro del peronismo, lo que fue el cordobazo, esta especie de oscilación entre gobiernos democráticos y gobiernos militares que caracterizó al siglo XX, y llegamos en este tercer video a lo que va a ser el punto más álgido de esa conflictividad, que va a ser el que se va a producir durante la última dictadura militar, ¿sí? Que comenzó el 24 de marzo de 1976. Es obviamente un periodo que fue muy abordado por la historiografía y también por artistas de diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Obviamente es una herida abierta y enorme dentro de lo que es la historia de la sociedad argentina. En algún punto es, digamos, un tema ineludible, o en algún momento al menos lo fue. En los primeros años de la democracia había como una necesidad imperiosa de volver a hablar sobre lo que fue la dictadura militar, principalmente porque fueron años de silenciamiento forzoso y de una fuerte política de ocultamiento de las cosas que estaban ocurriendo. Por lo tanto, la vuelta a la democracia implicó una gran necesidad de volver a hablar y de hablar de lo que había ocurrido y que había sido en muchos casos ocultado, silenciado, censurado. Bien, eso después con el tiempo, esa necesidad se fue tal vez diluyendo un poco, lo cual desde el punto de vista histórico tal vez tenga sentido. Las nuevas generaciones a lo mejor no tienen esa misma necesidad
porque vivencialmente no les ha tocado de cerca, ¿sí? Excepto casos puntuales, obviamente, como los que vamos a hablar con lo que es el caso de los hijos de desaparecidos, ¿no es cierto? Bien, así que en este siglo XXI, tal vez los textos que desde la historieta se ocuparon de la última dictadura militar no hayan sido tantos como podríamos haber visto en los 80s y en los 90s, donde el tema era mucho más candente, como decía, casi un tema ineludible, ¿no es cierto? No obstante, hay una cantidad de textos que revisitaron el periodo y aportaron una nueva mirada desde este siglo acerca de lo que fueron esos hechos. El primero que tengo que mencionar es, sin dudas, Historietas por la Identidad, que van a ir viendo unas imágenes pasar acá de fondo, que fue un proyecto del año 2015 que llevaron adelante la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo y la Biblioteca Nacional, ¿sí? Historietas por la Identidad obviamente trata sobre el tema de la identidad, de la recuperación de la identidad de los niños apropiados, de lo que fue la restitución de la identidad de muchos de esos nietos recuperados por la Fundación de Abuelas Plaza de Mayo. Tiene una edición física que creo que todavía se consigue en Biblioteca Nacional, al menos Joma me dijo Joma Gutiérrez me dijo que pase que me tiene una, no la tengo acá en formato físico en este momento, pero también está el PDF completo online en la web de la página de Abuelas, ¿sí? Así que yo la leí de ahí en realidad y ustedes lo pueden hacer también. Obviamente, como todos los textos que vamos a estar mencionando en esta clase, son relatos muy duros, de testimonios durísimos, pero además cabe destacar que Historietas por la Identidad no se queda únicamente en el testimonio. Hay también una intención, y eso es una cosa que vamos a ir viendo en mayor o en menor medida en los diferentes textos que analicemos en esta clase, una intención de trabajar también de acuerdo con los recursos y con las convenciones de la historieta como expresión artística. No es quedarse solamente en el mero testimonio, sino también hay una intención a veces de experimentar, de una búsqueda que es estética, y es un texto, un libro sumamente recomendable desde todo punto de vista, ¿sí? Como les digo, en el proyecto tienen el enlace para poder entrar a verlo directamente. Ese es uno de los primeros textos de estos últimos 10 años que volvió desde la historieta a revisitar el tema de la dictadura militar, en este caso desde la perspectiva de las Abuelas de Plaza de Mayo. Bien, con un pequeño saltito temporal nos vamos al año 2019. En el año 2019 salen dos libros que abordan el periodo. Acá tengo ¿Qué querés ser cuando seas grande?, de Marcelo Pulido, guionista, y un Dream Team de dibujantes, ¿sí? Dante Ginebra, Lauri Fernández, Hawk, Marcos Vergara, Sergio Ibáñez, Ian De Biase, José Mazzaroli, Fabián Mezquita y Ezequiel Rosingana. Que es un texto que, como digo, todavía podemos considerar un poco atípico en ese momento dentro de lo que era el panorama. Había aparecido Historietas por la Identidad, pero era un texto con otras características, que provenía de alguna manera de dos organizaciones, tuvo poquísima difusión por circuito comercial y demás, era más bien un texto que venía a traer un testimonio, ¿no? Y un testimonio desde
desde el punto de vista, como digo, de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo y desde esa otra institución enorme que es la Biblioteca Nacional. Este caso es distinto, es un texto de la editorial Historieteca de Marcelo Pulido, y fue una apuesta importante en ese momento. El texto esencialmente busca reflejar, plasmar historias de personas comunes que de una u otra manera entran de forma más cercana o de forma más tangencial en contacto con lo que es el horror de la dictadura, ¿no es cierto? Es un libro súper interesante que juega muy bien con el tema de los silencios y de los poquitos diálogos que tienen. Desde esa perspectiva de las personas comunes podemos ver desde una persona que hacía trabajo de maestranza en la ESMA y que por ese trabajo ve casualmente, por ejemplo, que llevan personas encapuchadas, o un matrimonio que siente desde atrás de la puerta que están reventando el departamento de al lado, ¿sí? Esas historias que parecen historias, digamos, mínimas de personas que no son protagonistas de esos grandes relatos históricos, pero que conforman todo un panorama de la época y sobre todo una perspectiva diferente, la perspectiva entonces de la persona común, de la persona que no es necesariamente ni el militante revolucionario, ni un miembro de las Fuerzas Armadas, aunque hay en el libro ese tipo de historias. Pero también están estas otras, que me parece son muy recomendables. Ese era uno. Y el otro, que sale en el mismo año, es ESMA. El libro se llama solamente ESMA, es de 2019 también, de Juan Carrá e Iñaki Echeverría, ¿sí? De este tenemos autorización de los autores para reproducir en el proyecto una de las historias, así que también la van a encontrar en el Drive, ¿sí? Está ahí el enlace para ver una de las historias, que es justamente la historia del secuestro, desaparición y asesinato de Rodolfo Walsh, ¿sí? Dentro de las miles de personas secuestradas, torturadas, desaparecidas, asesinadas durante el terrorismo de Estado, inevitablemente y de manera totalmente cuestionable, lo entiendo, el ámbito de la cultura y puntualmente nuestro abordaje desde la materia hace foco en la figura de Rodolfo Walsh, ¿sí? Y en la otra figura esencial para el tema que estamos abordando, que es la desaparición de Héctor Germán Westergel, que es el guionista de historieta más importante de su época, ¿sí? Y eso me lleva al próximo texto del que vamos a hablar, que es historias de desaparecidos y aparecidos, que se publicó este año 2022 por la editorial Caburé y Acercándonos Ediciones. En este caso también se trata de un equipo de autores, ¿sí? Está Héctor Belagamba y está Juan Ros en la mayoría de los guiones. Les menciono acá de la portada nomás: Ávila, Belagamba, Bianchini, Carper, Córdoba, Giacomino, Ibáñez, El Morocco, Reyes, Rosingana, Rosu, Bertoni, Vicentiano, Vaquero y Wangel. Son los autores de cada una de las historias. En este caso, este texto sí es totalmente testimonial y probablemente uno de los más
apegados, digamos, a los testimonios. Es decir, que se permite de alguna manera una flexibilidad menor, un margen menor de ficcionalización, y se apega mucho más a los testimonios de los sobrevivientes que contaron sus historias, ¿no es cierto? Este libro puntualmente trabaja con testimonios de desaparecidos de la bancaria de Mendoza y desaparecidos que estuvieron en el centro clandestino de detención del Vesubio, ¿sí? En este caso, les decía entonces, también tenemos autorización de los autores para reproducir una de las historias, que la encuentran en el Drive, donde está todo el resto del proyecto, y que es la historia de Eduardo, un héroe mínimo, que es un sobreviviente del centro clandestino del Vesubio, que reconoce y da testimonio de que estuvo detenido, secuestrado en realidad, con Héctor Germán Westergel. Él es el que denuncia esta situación en la revista Feriado Nacional, lo que motiva la producción del famoso póster de Félix Saborido, de ¿Dónde está Westergel? Ese póster se produce a partir de el testimonio de este sobreviviente, que era un vecino de Barrio Marítimo, así que nos toca un poquito más de cerca a los del CENS 456 porque es muy cercano a nuestra escuela, ¿sí? Bien, y un último texto que entra dentro de esta tercera clase y que les quería mostrar es también de este año, La niña comunista y el niño guerrillero, de María Giuffra. De María Giuffra en dibujos y guiones, pero basado, creo que lo dice en la propia portada, no sé si se llegará a leer, dice 100% testimonial, basado en los testimonios de 9 sobrevivientes, ¿sí? Hijos de desaparecidos, la mayoría de ellos, que cuentan sus infancias, ¿sí? En el caso de Ana María Giuffra, ella con su madre se tuvo que exiliar al Brasil después del asesinato de su padre. En otros casos, bueno, los testimonios no son chicos ya, son personas de mi edad o un poco más grandes, pero que eran chicos en ese momento. En algunos casos perdieron ambos padres, en otros solo a uno, a veces fueron criados por alguna parte de la familia, otras veces fueron de casa en casa o incluso alguno terminó en situación de calle. Bien, esos testimonios María Giuffra esencialmente no los toca, es decir, el texto se transcribe palabra por palabra tal y como el testimonio fue dado por estas personas, ¿sí? Casi todos de la agrupación Hijos. Bien, así que estos serían a grandes rasgos los textos de historieta argentina actual que yo conozco, que conocemos los profesores que integramos el proyecto. Si ustedes conocen alguno más, como les digo, nos lo hacen saber, lo incluimos, si podemos, lo incluimos perfectamente, que tratan sobre el periodo de la última dictadura militar, de 1976 a 1983. Bueno, eso sería todo. Lo demás, obviamente, lo vamos a ir trabajando en clase a medida que ustedes puedan ir tomando contacto con los textos y leyéndolos. Esto es únicamente una introducción, esa es su función y su finalidad. Buenas tardes, nos vemos en la próxima.